inferiores. ¿Y ahora qué le pasó a esto? ¿Se conectó? Ok. Primero, las fracturas en la pelvis. Las fracturas en la pelvis generalmente se presentan en el 70% está relacionada con accidentes, o sea, quiere decir transferencia de alta energía en jóvenes y en adultos hasta una moderada energía, una en relación al 10%. Su incidencia va de 37 en 100.000, o sea, 37 pacientes en 100.000 habitantes se puede llegar a tener. Ahora, ¿cuál es la importancia de esta pelvis? Estas tres funciones que tiene. Una, de comunicar o conectar la columna con las extremidades inferiores, de soportar al tronco y de protección de órganos, los intrapélvicos, ¿ok? Ahora, dentro de esto, creo que esto no funciona, ¿no? Que vamos con el mouse. ¿Qué es importante recordar de la anatomía de la pelvis? Es importante recordar que tiene estructuras óseas y estructuras ligamentarias. ¿Ok? Dentro de las estructuras óseas están los ilíacos. ¿Cómo se forma el hueso ilíaco? Tiene tres segmentos, tres porciones óseas que se fusionan y se forman el ilíaco, ¿no? Ilium, isquium, pubis, ¿correcto? Y en adultos ya se forma toda una estructura sólida. Dos de ellos más el sacro que forman el anillo pélvico. Este anillo pélvico, este anillo pélvico tiene estabilizadores por los ligamentos, tanto sacrotubulocitarios, sacroiliacos anteriores, sacroiliacos posteriores, sacrotubulocitarios y tuberoespinales. Todos estos le dan una estabilidad a esta estructura, ¿ok? Ahora, dentro del diagnóstico clínico, ¿qué es importante cuando se sospecha de fractura en estos casos? Primero, sí o sí, el A, B, C, D, E. ¿Por qué? Porque estamos ante pacientes de transferencia de alta energía o moderada energía, ¿correcto? Entonces, es potencialmente en peligro la vida. Fuera de esto, ¿qué se debe valorar además? La parte neurológica, geniturinaria y gastrointestinal, porque suele venir asociado a alguno de estos problemas o a todos cuando se daña la estructura pélvica, la estabilidad de la pelvis. Entonces, ¿qué es importante? Su estabilidad, ¿ok? Y ya dentro del examen físico ante esto se tiene crepitaciones, equimosis, edema en la pelvis o en el perineo, además de deformidades se puede evidenciar. ¿Cómo se hace el examen físico para ver las crepitaciones? Se hace en la sínfisis del pubis compresión, si hay resistencia o no, y en las alas ilíacas compresión lateral, si hay resistencia o no. Si se mueve, entonces estamos ante una posible alteración de la estabilidad. ¿Ok? Ahora, anteroposterior. Anteroposterior y lateral. Radiografía. Se pide una serie de radiografías. ¿Qué tenemos? Primero, de base, la AP de pelvis, ¿ok? Luego pedimos una entrada, que es a 60 grados, para ver la estabilidad rotacional. Una de salida, que va a 45 grados, para ver la estabilidad vertical. Una obturatriz y una alada, para ver las paredes. O dale clic. Siguiente. ¿Ok? Ok, aquí tenemos las radiografías. Una P, una de entrada, una de salida, una obturatriz y una alada. ¿Ok? Dale. Ahora, ¿para qué nos sirve eso? Para una clasificación. Dentro de la clasificación tenemos la de Johnny Burgett y la de Marvin Tiger, que es la que más se utiliza. La de Julen nos dice, según el mecanismo, que si este ha sido por compresión anteroposterior, por compresión lateral o por un cizallamiento vertical. En cambio, la de Marvin Tiger te valora la estabilidad. Si estas fracturas y las divide en tres, tipo 1A, B y C. Las tipo A, todas son estables. Se refieren a fracturas que no te comprometen la integridad del anillo pélvico, sean estas abusivas o fracturas en el sacro o en la misma rama
pero que no te comprometen la estabilidad. Esos ligamentos se encuentran íntegros, ¿ok? La tipo B, tienes una inestabilidad rotacional, pero tienes una estabilidad vertical. ¿Qué quiere decir eso? Que algunos ligamentos están comprometidos, y uno de esos es las fracturas en libro abierto. Y la tipo C te dice que esa pelvis es completamente inestable. No hay estabilidad ni rotacional ni vertical, ¿ok? Ahora, gracias. Además de que nos podemos ayudar de la tomografía, en la cual se va a hacer más evidente con la reconstrucción 3D el grado de desplazamiento que pueda haber en las fracturas y el compromiso que puedan haber cada una de las articulaciones. O sea, ilíacas con la sínfisis del pubis. Está en la siguiente. Ahora, el tratamiento va a depender de la estabilidad, ¿ok? Se utiliza tratamiento conservador para las Marvin Taylor tipo A, en la cual el tratamiento básicamente es sintomático y reposo para que pueda consolidar, y quirúrgico en las tipo B y en las tipo C. En las tipo B hay que dar una estabilidad anterior, y en las tipo C hay que dar estabilidad a ese anillo pélvico. Hay que reducir, cosa de que sea estable. Ahora, hay indicaciones quirúrgicas absolutas y relativas para este tipo de fracturas. Las absolutas, cuando hay una fractura de la pelvis, como dice aquí, con daño de los órganos. Y también cuando hay una fractura en libro abierto y tengas una inestabilidad vertical y también la inestabilidad hemodinámica. ¿Por qué? Porque por aquí pasa lo que se llama la corona morbis, un paquete vascular, ¿ok? Y ese paquete, si se lesiona, es potencialmente pone en peligro la vida. ¿Por qué? Porque la pelvis tiene la capacidad de contener toda la volemia del ser humano. Dependerá de la altura cada uno. Tenemos todos entre más o menos 5 a 6 litros de sangre en nuestro cuerpo, ¿correcto? Sí. Todo eso puede caber en esa pelvis, ¿ok? Doutor, ahora, uma pessoa, adulto maior, por ejemplo, que tenga una fractura de tipo A, no necesitaría, precisar de una cirugía o no? No. Las de tipo A se manejan de forma conservadora. Siempre, sintomático y reposo, sí. Ahora, va a depender, obviamente, como tú dices, si un adulto, ¿qué actividad hace un adulto? No hace mucha actividad, ¿correcto? Ahora, en un joven, si es atleta y tiene una fractura abductiva y necesitas recuperarlo, sí puedes requerir cirugía. Pero si hablamos así de integridad por accidentes de tránsito, digamos, no necesita. Lo más importante, no olviden, es la parte hemodinámica de este paciente, más estable. Mientras más compleja la fractura, se debe estabilizar. Si no, ¿ok? Ahora, dentro de las relativas, ¿qué? Una diástasis de la sínfisis mayor a 2.5 centímetros. ¿Qué quiere decir esto? Una separación en la sínfisis del pubis, ¿ok? O una dismetría de 1.5 centímetros entre ambas extremidades, deformidad rotacional, si hay un desplazamiento del sacro mayor a 1 centímetro. En las tipo 1 se considera si se opera o no, ¿correcto? Y hay un dolor irritable. Dame la siguiente. Ahora, ¿qué te quedan como complicaciones? En las fracturas estables generalmente te queda un dolor residual en la región, ¿ok? Y en las inestables te puede quedar dolor, dismetría en las extremidades, alteraciones en la marcha, te puede quedar, después estenosis uretral, inclusive una disfunción sexual. Dame, por favor. Ahora, las fracturas de acetablo, ¿ok? Estas suelen ir solas o acompañadas de las anteriores. Generalmente ocurren en pacientes politraumatizados y su mecanismo es de alta energía también, con un mecanismo directo o indirecto, ¿ok? Tiene una morbilidad hasta el 20% y en las cerradas y en las expuestas de hasta el 50%, ¿ok?
suelen ser lesiones simples o lesiones complejas. ¿A qué se refiere simples o complejas? Se refiere a que está afectado el acetábulo o está afectado la integridad del anillo pélvico y el acetábulo. El acetábulo se lo divide en columnas y en paredes, y estas forman parte de lo que es el anillo pélvico, ¿ok? Una de las causas es en accidentes de tránsito en pacientes que tienen el pie cruzado. Suelen afectar la ceja posterior o la pared posterior del acetábulo. Entonces, para su manejo se las clasifica. Se las clasifica mediante la Turner-Judet. ¿Qué te dice? Te habla de una Y, en la cual tomas en cuenta las paredes y las columnas, y las divide en dos, en simples y en complejas. Las simples te hablan en relación a lo que está afectado, si la pared o la columna anterior, si la pared o la columna posterior, y si es transversa, ¿ok? Y la compleja son una combinación de uno o más de los anteriores. Por ejemplo, una variedad, la fractura en T, la que es transversa y te afecta la pared posterior, y las columnas también que te acercan la posterior y la anterior, ¿ok? Son combinaciones. Dame el siguiente. Ahora, ¿qué es importante también en ellos? Como es politraumatizados, la valoración del ABCDE, ¿ok? Y estos pacientes suelen tener, como os han visto, la extremidad en rotación, ¿ok? Y no pueden movilizar. Ahora, al haber rotación y si además se acompaña de una luxación, va a haber un acortamiento y normalmente un hematoma. Este tipo de hematoma se llama Morel-Lavallée, ¿ok? Dame la señal. Ahora, radiográficamente, ¿qué solicitamos para su estudio? Solicitamos, ¿qué tipo de proyecciones son esas dos? Se las he puesto en la pelvis. AP lateral. ¿Qué se llaman? Esta es alar y esta es obturatriz. ¿Por qué obturatriz? Porque se ve el agujero obturador. ¿Ok? Alar y obturatriz. Esa se solicita. ¿Para valorar qué? En una, valoras la columna anterior y la pared posterior. En otra, valoras la pared posterior y la columna anterior. Y también se puede solicitar una tomografía con reconstrucción 3D. ¿Con qué fin? Con el fin de ver si hay algún cuerpo extraño cuando tienes una luxofractura que impide que se reduzca. Dame la siguiente. Doctor, ¿cómo sería la posición de un paciente para esas tomas de radiografías? Porque yo nunca escuché de esa proyección, alar y obturador. El técnico lo va a hacer. Tú no necesitas hacerlo. Tú pones en tu orden de radiografías, necesito una AP de pelvis, necesito una entrada, salida, una alar obturatriz. Sí, pero como yo, como médica, voy a saber que necesito pedir esa proyección. Con la clínica de tu paciente. Si sospechas de fractura de acetábulo, paciente politraumatizado, y tú en tu radiografía, ¿qué se pide a un paciente politraumatizado como radiografías de rutina? ¿Cuáles son? Anteroposterior y lateral. APD. Ajá. ¿De qué? De tórax, de Tórax. abdomen. Ya, AP de abdomen, ¿qué más? De pelvis, extremidades. A ver, se pide lateral de columna cervical y si es posible anterior también, ¿correcto? ¿Qué más? Se pide AP de tórax. ¿Qué más se pide? Si sospechas de columna lumbar, pides una AP lateral de columna lumbar, ¿correcto? Y pides una AP de pelvis. Y luego, ¿qué más pides? Lo que tengas asociado de las extremidades o sospechas de fractura según su clínica. Entonces, si tú en tu AP de pelvis ves que ese anillo no se encuentra íntegro, no se ve estable y clínicamente valorando ves que hay inestabilidad, ¿qué vas a decir? ¿Que está afectado o no esa pelvis? Sí, que está. Entonces, ahí pides ¿qué? Una entrada, una salida alar y obturatriz. ¿Para qué? Para valorar la integridad del anillo pélvico, valorar las columnas del acetábulo y valorar todo el ilíaco en sí. Cómo está la pala, cómo están las crestas y cómo están las columnas sacroiliacas y
púbico isquiática, o sea, todo eso valoras. Y eso ves. En eso, claro, ahí es donde solicitas. Porque tienes la clínica y tienes tu radiografía. Y ahí solicitas para mayor estudio de ese paciente. Porque ese paciente es potencialmente choqueable, o sea, se te puede choquear. ¿Por qué? ¿Por qué? No, no es por la inestabilidad. ¿Por qué? Porque la pelvis te puede reservar o te puede, ¿cómo se dice? Absorber toda la volemia de tu paciente y es potencialmente riesgo para que se te muera, choqueado. Ya, ahora, dentro de las etapas, el manejo conservador y quirúrgico. Conservador si tenemos fracturas sin desplazamiento, ¿ok? O para diferir el tratamiento quirúrgico dependiendo de la estabilidad de este paciente. Y el quirúrgico cuando hay una incongruencia articular, ¿ok? O un desplazamiento mayor a 3 milímetros en caso de fracturas inestables, en caso de luxaciones irreducible y en caso de tener fracturas expuestas, ¿ok? Dame la siguiente. Ahora, tus complicaciones, ¿qué puedes tener? Una trombosis venosa profunda. ¿Qué más? Una parálisis del ciático. ¿Por qué? Porque la cabeza humeral se encuentra, si se desplaza hacia posterior, ¿qué pasa por posterior? El nervio ciático, ¿correcto? Necrosis de la cabeza femoral si se altera o se daña la irrigación. Después, osificaciones heterotróficas, una artrosis postraumática, pérdida de la fuerza y si tienes expuesta también te corre el riesgo de infección. Si te aparece el hematoma de Morella-Barrett, también tiene riesgo de infección. Los hematomas, ¿correcto? Si no se reabsorben. Vamos, siguiente. Ahora, algo importante a tomar, y sí es importante en las clasificaciones, es la fractura de la cadera. Las fracturas de las caderas generalmente ocurren en personas de la tercera edad, ¿ok? Y no necesitan ser de alta ni moderada energía, suficiente con un resbalón y caída. Generalmente la clínica, la paciente te dijo que estaba en su casa, se resbaló y se cayó, o estaba sentada, intentó pararse, desvaneció o resbaló y cayó, ¿ok? Se da hasta el 70 al 80% de los casos y la relación de hombre a mujer es de 3 a 1. También ocurre en jóvenes, pero estos requieren una transferencia de alta energía. Ahora, la mortalidad de estas va en relación del 12 al 20% y la incapacidad hasta el 10%. Este porcentaje de mortalidad va aumentando en un 5% según van pasando los días, ¿ok? Hay factores de riesgo que te puedan condicionar a que puedas tener una fractura de cadera, como ser la osteoporosis, el consumo de alcohol y tabaco, la inactividad física y tener una estatura alta. Porque mayor altura, mayor energía al caer, ¿correcto? Dame la siguiente. Ahora, para la clasificación, ¿qué es importante? Dividirlo primero en dos grupos grandes. Si son intraarticulares o si son extraarticulares, ¿correcto? Dame el anterior. ¿Por qué es importante esto? Es importante esto por la irrigación, ¿ok? La cabeza femoral recibe la irrigación desde el 80% de una rama de la femoral, ¿ok? Con la circunfleja anterior y posterior y el 20% del ligamento redondo. En niños es más, pero según vamos adultos, esta puede ocluirse y recibir solamente la irrigación de esta rama. Las fracturas que ocurren acá adentro aumentan la presión. Las fracturas que ocurren en la base pueden cizallar directamente los vasos sanguíneos. Dame así. Entonces, de esa forma es importante
esta clasificación, porque nos va a dar idea al tratamiento. Dentro de esta clasificación, ¿cómo se las subdivide? Las que ocurren en la cabeza, las que ocurren en el cuello, las que ocurren en la región de los trocánteres y las que ocurren por debajo de la región de los trocánteres. Ahora, ¿qué es cadera? Cualquiera, ¿qué es cadera? Porque hay una definición clara de lo que es cadera. Si no, vamos a estar en la nula. ¿Qué es cadera? ¿Cualquiera? Nadie. Se considera cadera o la región de cadera el extremo proximal del fémur, que va desde la cabeza femoral hasta 5 centímetros por debajo del trocánter menor. Eso se considera cadera. Por eso esto es importante. ¿Ok? Dame la siguiente. Dentro de esto hay clasificaciones propias para cada región donde se fractura. La clasificación de Pitkin te sirve para las que son fracturas en la cabeza del fémur, en la cual te dice tipo 1 es una fractura que no te compromete el ligamento redondo, la tipo 2 te compromete el ligamento redondo, la tipo 3 viene asociada a otro trazo de fractura que generalmente es en el cuello, y la tipo 4 que viene una fractura en la cabeza y una fractura en el acetábulo, y estas son fáciles de luxarse. Dame la siguiente. Ahora, la parte del cuello también existen dos clasificaciones, la de Powell y la de Gardner. La de Powell va en relación al grado, a una línea transversa en relación a la cabeza, y el grado que te da el trazo de fractura, si es de 30, 50 o 70 grados. Y la de Gardner va en relación al desplazamiento. La de tipo 1 te dice que es sin desplazamiento o impactada. La de tipo 2 tampoco es desplazada. La de tipo 3 es parcialmente desplazada y la tipo 4 es completamente desplazada. Dame la siguiente. Ahora, para la región trocantérica, la clasificación de Tronson, la cual te la divide en 5. La Tronson 1 es una fractura parcial o incompleta sin desplazamiento. La tipo 2 es una fractura completa con desplazamiento. La tipo 3 es una fractura completa con tercer fragmento y se la divide en dos, en A y en B. Va a depender de qué, de que si el tercer fragmento es el trocánter mayor o el trocánter menor. Si es el trocánter mayor es A, si es el trocánter menor es B. Ahora, la tipo 4 te dice que es una fractura completa con compromiso de la pared posterior del trocánter mayor. Y la tipo 5 es una fractura invertida. Dame así. Luego, para las subtrocantéricas existe la clasificación de Shane-Shamer, en la cual te la divide en 5. Igual, sí, la tipo 1 te dice que es una fractura completa, pero sin desplazamiento. ¿Ok? Y la tipo 2 a la vez se subdivide en A, B, C, dependiendo del trazo de fractura, y tiene un desplazamiento mayor a 2 milímetros. La del tipo 3 también se subdivide en A y en B. ¿A qué se refiere? A, si está comprometido el trocánter menor, el tercer fragmento es el trocánter menor, y B, si el tercer fragmento está en la cara lateral de la región subtrocantera. La tipo 4 te dice que es conminutada, ¿ok? Y la tipo 5 te dice que tiene un trazo subtrocantérico y un trazo intertrocantérico. O sea que va del trocánter menor al trocánter mayor y otro siguiente. Ahora, dentro de la clínica, ¿qué tienes? Tienes un acortamiento en la extremidad inferior, una rotación externa de la extremidad inferior, ¿ok? Además, dolor en la región intinocular, impotencia funcional.
a este paciente le solicites que eleve el talón y no puede movilizar. Aumento de volumen en la región puede acompañarse también de equimosis. ¿Cuál es la diferencia entre la fractura y luxación a nivel de la cadera? La posición de la extremidad. ¿Ok? Ahora, esto es más característico de las fracturas extraarticulares. Una fractura intraarticular no siempre te produce un acortamiento importante. ¿Ok? Si hay dolor. Hay pacientes que tienen fracturas intraarticulares y pueden inclusive deambular cojeando y lo que tienen es más dolor. Si se han dado cuenta en la clasificación de Gardner que se puede impactar, ¿correcto? Vamos, siguiente. Radiografía, una AP de pelvis comparativa de caderas. A diferencia del AP de pelvis en que se ve toda la pelvis, ¿ve? Este foco se centra en la sínfisis del pubis centromedular para que pueda desarrollarse. Y también puedes solicitar una tomografía, ¿sí? Los requisitos. Principalmente para las fracturas en la cabeza. Ahora, en el tratamiento, ¿qué es importante? Lo importante es retornar la funcionalidad previa a la fractura. ¿Qué quiere decir esto? Hay que saber si ese paciente hacía sus actividades normales o no. Es más frecuente en la tercera edad. ¿Okay? ¿Qué tan activa era esa persona? Porque no podemos esperar que con la cirugía esté mucho mejor que antes, a no ser que le pongamos prótesis. ¿Ok? Ahora, la cirugía en el mejor de los casos debe ser realizada dentro de las 24 a 48 horas. ¿Por qué? Porque según va pasando los días, va aumentando en un 5% el riesgo de mortalidad de estos pacientes. ¿Ok? Y el tipo de intervención quirúrgica a realizar va a depender de la edad del paciente, el tipo de fractura también. En estos pacientes se debe intentar una movilización lo más antes posible, precoz, ¿ok? Para evitarte complicaciones. Y es importante la profilaxis. ¿Profilaxis qué? Antitrombótica. ¿Qué tipo de anticoagulantes conocen? A ver, un momento. La enoxaparina es un tipo de anticoagulante. ¿Qué tipo de anticoagulante es? De bajo peso molecular. ¿Qué? A ver, están, uno, los anticoagulantes que son por ahí, no sé, a mí ya me han olvidado. Bueno, hay orales y hay los que son derivados de la heparina, que son tres tipos. Uno de ellos es la enoxaparina o heparina de bajo peso molecular, y hay otra, ¿qué? La heparina sódica también hay, ¿correcto? No son diferentes, su acción también es diferente. Y hay orales también, hay dos tipos, ¿cuáles son? Uno es la warfarina y el otro es la Aspirina. ¿qué? Rivaroxapan, que va al factor 10, ¿ok? Y hay otro que se utiliza también, que es la aspirina, pero se utiliza más como un antiagregante planetario, ¿ok? Para disminuir la formación de coágulos. Ahora, dentro del tratamiento va, dependiendo del caso, desde colocación de 3 tornillos hasta una prótesis, ¿ok? Va a depender del trazo de fractura. Se tienen todos esos tipos de implantes: clavos, sistema de HS, PFN, prótesis parcial, prótesis bipolar. Vamos, siguiente, o prótesis total también. Ahora, esto es importante, las complicaciones en estos pacientes. ¿Qué puedes tener? Una necrosis avascular de la cabeza. Si operas, si haces osteosíntesis y resulta que la irrigación ha sido gravemente afectada o muy afectada, puedes tener necrosis avascular de cabeza, ¿ok? Puedes tener en estos pacientes, mientras más tiempo estén internados, pueden presentar un delirio o hipoactivo o hiperactivo,
o mixto. ¿Ok? Eso también, úlceras de presión, una neumonía hipostática. ¿Ok? Trombosis venosa profunda o TEP. También puedes sufrir una embolia grasa. Atrofia muscular, infecciones en la región, pérdida de la fijación, ¿ok? A la osteosíntesis. Si la por a este paciente y tiene delirio, no va a ser consciente de lo que ha sido intervenido y puede empezar a deambular sin autorización, ¿ok? Pseudoartrosis puede producirte si le has colocado una prótesis, aflojamiento protésico, inclusive fracturas periprotésicas. Dentro de todo son las mediatas, las tardías y las estas, ¿ok? Siguiente. Las fracturas en la diáfisis del fémur, ¿ok? Estas son el 75% secundarias a traumas violentos y el 25% por caídas. ¿Qué es lo importante en esto? Que suelen estar asociados a morbilidad, ¿ok? Y el fémur por sí solito puede almacenarte de 3 hasta 4 litros de sangre, ¿ok? Y como dice ahí, suele estar asociado la fractura de huesos largos, pero más que todo la de fémur, a embolia grasa y distrés respiratorio del abdomen. Dame la siguiente. La clasificación, la AO, ya no las conocemos de los trazos diafisiados, ¿correcto? Si es simple, si es con tercer fragmento, si es multifragmentaria, si está segmentada y todo eso. Dame la siguiente. Ahora, clínicamente, ¿qué tienes? Dolor, edema, equimosis, impotencia funcional, crepitación ósea y también es importante, como decía ahí, lo que les decía, la pérdida sanguínea que te puedan dar. Mientras mayor la diferencia de volumen entre ambas extremidades, hay que tener más cuidado. Siguiente. ¿Qué más? Las radiografías. Tenemos una AP y lateral de fémur, pero se debe pedir para la cirugía con el contralateral. Además, ¿ok? Dame la siguiente. El tratamiento va conservador a quirúrgico. Conservador dependerá de la situación, si se difiere o si el paciente no tiene los recursos. ¿Conocen eso? Que es una tracción, ¿correcto? Y el quirúrgico. Tenemos desde fijador externo, clavos y placas. Ya me siguen. Las complicaciones. ¿Qué hay que tomar en cuenta? El estado hemodinámico de este paciente, si nos va a choquear o no. La lesión es vasculonerviosa. Ok, si nos hace un síndrome de embolia grasa, si hay infección, tromboembolismo pulmonar, una consolidación viciosa o una pseudoartrosis. Clínicamente, ¿cómo diferencias un síndrome de embolia grasa de un tromboembolismo pulmonar? ¿Qué es lo característico? Los dos te van a producir disnea, los dos te van a producir alteraciones en el electrocardiograma, ¿ok? Los dos te van a alterar la gasometría, pero clínicamente, ¿qué lo diferencia el uno del otro? Paciente é mesmo. ¿Qué? Graça é de gordura mesmo. No entendí. Por ejemplo, si el paciente Obeso. tiene triglicéridos altos, ¿se va a predisponer más a una embolia grasa o es por el contenido óseo? Por la No, médula. la médula ósea ya te predispone a tener una embolia grasa, ¿correcto? Pero también ese paciente tiene el riesgo de hacerte un TEP, un tromboembolismo pulmonar, por un coágulo. Y clínicamente, ¿cómo sabes que estás ante uno o ante el otro? Por la complicación pulmonar que puede ser. Los dos te complican el pulmón, Hipotensión. los dos te pueden producir. Clínicamente, la embolia grasa te produce petequias y el tromboembolismo pulmonar no tiene petequias. Esa es la única forma de diferenciar. Siguiente. ¿Y siempre va a producir esas petequias o solo en algunos casos? Siempre. Es algo patognomónico. ¿Qué es patognomónico? Característico del Propio de ese problema, ¿correcto? Ahora, las fracturas distales en el fémur o la región
espondilla de fémur. El 90% de estas están relacionados a accidentes y el mecanismo indirecto es el más frecuente. Y esto va a depender del trazo de fractura, si es por extensión o es por flexión. No es lo mismo que sea producido en extensión que se haya producido en flexión. Cambia el patrón de esto. O la fractura lama. Siguiente. Ahora, ¿qué clasificación? La clasificación de la AO, donde te dice si compromete la articulación y cómo la compromete, si es completa o incompleta. Dame la siguiente. Clínicamente, ¿qué tienes? Dolor, impotencia funcional, puedes tener acortamiento, rotación, desviación en varo o en valgo, equimosis, puedes tener una hemartrosis, porque está comprometido la rodilla, porque es, ¿ok? Y si tienes hemartrosis, ¿qué tienes con la rótula? Tienes el signo del témpano de hielo, la rótula bailarina. Obviamente ha de haber crepitación ósea. ¿Qué es importante por este aumento de volumen? La valoración vascular distal, ¿ok? Porque te puede comprometer. ¿Qué arteria está por detrás de la rodilla? La obliqua, que tiene dos ramas y bla bla bla. Siguiente. Radiografías y tomografías puedes solicitar si tienes una fractura compleja para ver cuántos fragmentos tiene. Siguiente. Luego, el tratamiento. Puedes hacer una tracción continua de partes blandas para diferir o control de manejo de partes blandas, y definitivo es la osteosíntesis con placa. Dame la siguiente. Las fracturas de la rótula. Ahora, las fracturas, regresando a la anterior, mientras más compleja es la fractura, puedes utilizar hasta 2 implantes, ¿ok? Por si acaso. Ahora, la fractura de la rótula es poco frecuente, es más en varones y su mecanismo suele ser directo o indirecto. Dame la siguiente. Ahora, esto hay que ver según su localización, según el trazo de fractura, a qué nivel se produce en la rótula. La más frecuente, como verán, es el trazo transverso. Ese es el más frecuente, el más común, y por ende se altera el aparato extensor de la extremidad inferior. Luego ocurren en el polo, el otro 25% es conminutada, que es por transferencia de alta energía, seguida del vértice. Ok, dame la siguiente. Clínicamente tienes un dolor y una deformidad, ¿correcto? No todas se ven así, ¿ok? Esto va a depender de que el trauma sea demasiado severo y pueda dañarte todas las partes blandas que rodean a la rótula. Ahora, tienes ahí el signo del hachazo y obviamente el signo del témpano también está presente, porque te va a producir, te puede producir y te produce una hemartrosis. Dame la siguiente. Se solicita una radiografía en la lateral, que es donde se evidencia. Dame la siguiente. También AP se solicita. Y el tratamiento es una técnica descrita desde hace años, la técnica del O20, que es un tipo de osteosíntesis, donde se utilizan 2 agujillas Kirchner y un alambre de cerclaje. Actualmente hay una placa que se está utilizando también, una placa de mini fragmentos, una placa alta. ¿Ok? Dame la siguiente. La luxación de la rótula. ¿Ok? Esta es depende, es relativa, no es tan frecuente, pero cuando se te presenta, la más común es la lateral y se ve más en pacientes con hiperlaxitud ligamentaria. ¿Ok? Dame la siguiente. Ahora, antes de pasar a esto, hay una patología que se llama, además de la luxación de la rótula, la luxación propia de la rodilla o tibio femoral, ¿correcto? Esa luxación, si ocurre, es potencialmente vas a tener daño de la arteria obliqua.
pacientes que tengas con luxación pura de rodilla, tienes que solicitar sí o sí una angiografía y cuidar la parte periférica. Y al momento, la mayoría de las luxaciones, si se han dado cuenta, ¿qué hacemos? Reducimos e inmovilizamos, ¿correcto? La luxación de la rodilla no es reducir y colocar una férula. Esa rodilla tiene que estar y esa extremidad en observación. ¿Ok? Ahora, lesiones de los meniscos y los ligamentos. ¿Qué tenemos? Esto suele ocurrir mayormente en pacientes en edad productiva. No hay actualmente, como las damas o las mujeres han incursionado en varias ramas, inclusive deportes de alto impacto, entonces ya no hay más relación ni al uno ni al otro. ¿Ok? En el 49 o hasta cerca del 50% suele estar relacionado en accidentes de tránsito, el 37% en accidentes deportivos y el 9% en accidentes laborales. Y es importante recordar de la rodilla. Tenemos dos meniscos, ¿correcto? Uno medial y uno lateral. Tenemos dos ligamentos colaterales, interno y externo. Tenemos dos ligamentos internos que nos dan estabilidad, que son el ligamento cruzado anterior y el ligamento cruzado posterior, y el aparato extensor, que está compuesto por el cuádriceps, el ligamento o el tendón tibial, o rotuliano, y la rótula que es un hueso sesamoideo, ¿correcto? Que se desarrolló dentro del tendón. Todo esto te da una estabilidad. Y fuera de esto está ¿qué? La cápsula articular, aquí por detrás está el ligamento popliteo, todo eso te da una estabilidad. ¿Ok? Dame la siguiente. Ahora, clínicamente, cada una de estas lesiones, si estamos hablando de meniscos, de ligamentos colaterales o de ligamentos cruzados, clínicamente, ¿qué tenemos? Las maniobras semiológicas que ya se les ha indicado, ¿correcto? Recordando, para el menisco, McMurray, upper, para los colaterales, bostezo, medial o lateral, va a depender de cuál lado esté afectado. Para el ligamento cruzado, el signo del Lachman, cajón anterior, cajón posterior, pivot, cajón siguiente, que se supone que ya lo sabe realizar, teóricamente. Y en imagenología, ¿qué tenemos? La resonancia magnética nuclear. Y si se acuerdan, así que mueven su cabeza, en semiología yo les he indicado de cada uno de esos que están mencionados cómo se realiza para su exploración física. Porque además en la rodilla, ¿cómo se debe iniciar la exploración de la rodilla? Del lado sano, ¿ve? ¿Alguien se acuerda? Siguiente. Ahora, en el tratamiento va a depender hasta que estemos, ¿ok? Si tenemos una lesión en el menisco, la tomografía nos dirá qué tipo de lesión está. Y el menisco se lo divide en tres regiones, A, B y C, ¿ok? Y va a depender a qué nivel está, en A, B o en C, para hacer una remodelación o una sutura. La remodelación se la hace en la área C y la sutura se puede hacer en B y sí o sí en A. ¿Por qué? Porque es la irrigada. La región A es la más irrigada en el menisco, o sea, va de lateral a medial, o si quieren de medial a lateral, dependerá de cuál de los meniscos estemos hablando. El extremo es la zona A y la más interna es la zona C, ¿ok? Ahora, eso se lo puede hacer. Antiguamente se lo resecaba el menisco, chao. Ahora no, se lo remodela, se lo sutura. Ahora, eso por vía artroscópica. Ahora, el ligamento cruzado se le hace una plastía del ligamento cruzado. Para esto hay vía artroscópica, también se puede hacer, ¿ok? Con semitendinosos, con el tendón semitendinoso y semiespinoso. Ahora, también existen técnicas abiertas. Hay una técnica para la reparación del ligamento cruzado anterior que se llama HTH.
¿Qué quiere decir HTH? Hueso, tendón, hueso. ¿Qué quiere decir? Extraer una parte del ligamento rotuliano con una parte de la rótula y una parte de su inserción distal. ¿Ok? Y se introduce. Y hay otra que es hueso supraespinal o cuádriceps, el polo posterior o el polo superior de la rótula, se puede decir. Básicamente son esas tres técnicas. Y ahora, en los ligamentos colaterales se puede hacer un manejo ortopédico o quirúrgico. Va a depender del lugar de la lesión, principalmente en el medial. ¿Ok? Si la lesión es más distal o es más distal o es más a su punto de inserción, va a depender si se opera o es el manejo conservador. Dame la siguiente. Ahora, las fracturas del extremo proximal de la tibia, o también llamada meseta tibial, suelen estar asociadas a caídas o saltos de altura. ¿Ok? El trauma directo suele ser ocasionado en accidentes de tránsito y esta suele ser más frecuente en jóvenes. Representa el 1% de las fracturas en adultos y el 55 hasta el 70% suelen ser principalmente en el extremo o en el platillo lateral, la mayoría de ellos. Y suelen, mientras más grave, suelen ir asociadas a lesiones de los ligamentos de la rodilla, sean cruzados, colaterales e inclusive el menisco. Dame la siguiente. Para su clasificación se utiliza la clasificación de Schalker. La clasificación de Schalker tiene una clasificación radiológica y una clasificación tomográfica. ¿Ok? La radiológica básicamente las dos te dividen en Schalker 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Va a depender del platillo que esté comprometido. Por ejemplo, la tipo 1 es el platillo externo. Hay una solución de continuidad. La tipo 2 te dice que es un hundimiento del platillo y una fractura. La tipo 3 es puramente un hundimiento en el platillo. O sea, puede ser por compresión generalmente. La tipo 4 es una fractura en el platillo medial. La tipo 5 te afecta tanto platillo medial como lateral. Y la tipo 6 te dice que está comprometido tanto platillo medial, lateral y a la diálisis. Va un trazo o dos trazos a la diálisis. En la tomográfica te toma en cuenta columnas anteriores y posteriores, tanto mediales y laterales, o sea que lo divide en 4. Dame la siguiente. Clínicamente, ¿qué? Dolor, impotencia funcional, tenemos una rodilla hinchada. Puedes tener hemartrosis, es fácil de que tengas flictemas o ampollas. ¿Okay? Este tipo de fracturas en la meseta, suelen tener un compromiso importante en las partes blandas. Y eso es prioritario para el manejo de estas fracturas. Obviamente la crepitación ósea, todos. Además, ¿qué es importante? La valoración neurovascular. En ocasiones se coloca un fijador externo y se difiere la cirugía hasta que estas partes blandas sean óptimas. Si te llega así el paciente y tú operas, puedes tener necrosis de piel y eso es peor todavía. Se te van a exponer las placas y tienes mayor riesgo de infección. Dame así. Ahora, dentro de las radiografías, para la clasificación de Schalker, ¿correcto? Tenemos que sacar radiografías. Las radiográficas se requiere de las proyecciones AP
y lateral de rodilla, además de una oblicua interna y una oblicua externa a 45 grados. Con eso vas a tener una imagen clara, más tridimensional, más clara de la meseta tibial. Ahora, en la tomográfica pides con reconstrucción 3D. ¿Qué es importante en esta reconstrucción 3D? Que el técnico te muestre qué, porque te lo puedes reconstruir y te lo dejan ahí como imágenes. ¿Qué tienes que tener? Tienes que tener proyecciones que te muestren una P, que te muestre una antero-posterior, puedes tener una postero-anterior, una lateral medial, una lateral-lateral o externa-medial. ¿Qué más tienes? Puedes sacar una oblicua interna, una oblicua externa y una corona para ver lo de las columnas. ¿Y esto para qué todo esto? Para ver qué abordaje vas a utilizar idóneamente para la reducción y estabilización de estas fracturas, porque estas fracturas deben ser reducidas anatómicamente, ¿correcto? Si vas a necesitar injerto óseo o no, va a depender de la conmoción, del hundimiento. Y si va a ser suficiente uno o dos abordajes para realizar en este paciente. Y además, dependerá de esos abordajes en qué posición va a estar tu paciente en la mesa quirúrgica. Y eso es de vital importancia para la cirugía y el tiempo quirúrgico, para que no se te enferme. Porque hay estudios que han demostrado que a mayor tiempo quirúrgico, mayor riesgo de infección en cualquiera de las fracturas, no solo de la meseta. Dame la siguiente. Ahora, como tratamiento, desde inmovilización o colocación del fijador externo hasta osteosíntesis. La osteosíntesis va a depender de la clasificación. Eso te ayuda si vas a colocar un tornillo, una placa, dos placas, o vas a hacer un armazón de toda esa estructura dañada. ¿Ok? Dame el siguiente. Tus complicaciones, potencialmente infección. ¿Ok? Rigidez articular, una artrosis secundaria. Puedes tener una inestabilidad articular. ¿Por qué? Porque suele ir acompañada a lesión de los ligamentos. Posteriormente tendrás que darle estabilidad a esas rodillas, reparando ligamentos sobre ellos. Una distrofia simpático refleja, puedes tener pseudoartrosis o complicaciones neurovasculares. Inclusive, actualmente se te sugiere o se está haciendo con ayuda artroscópica en quirófano, con la idea de que las carillas articulares estén adecuadamente reducidas y si hay una pérdida o se pueda ver por vía directa con el artroscopio toda la superficie articular. ¿Ok? Vamos, siguiente. ¿Qué más tenemos? Las más fáciles. Las fracturas en la diáfisis de la tibia y del peroné. Estas también es importante ver la lesión en las partes blandas. ¿Por qué? Porque no olviden que la tibia es como un triángulo, ¿verdad? Y una de sus caras es directamente piel y hueso. ¿Cuál de las caras? La antero. ¿Cuál? Tóquense sus piernas. La anteromedial, ¿correcto? Es la que es directamente piel y hueso. Por eso es importante la piel. Y como ven, constituye el 15% de todas las fracturas. Ahora, el peroné es... sí, el peroné tiene una fractura a nivel diafisiario. No es importante reducirlo o hacerle osteosíntesis, pero sí a la tibia. Es la que te da la longitud de la extremidad, ¿ok? No es importante, pero sí en su extremo distal o en el tercio distal del peroné, ese sí es importante reducir. ¿Por qué? Porque ese te forma parte de la articulación del tobillo. En cambio, los 2 tercios superiores no.
Ahora, si tienes una fractura de la cabeza del peroné en la parte proximal, debes tener cuidado también de él. Hay un nervio que se llama, ya hemos hablado una vez, que su piel lo deja caído, ciático popliteo externo. Muy bien, siguiente. La clasificación para la diáfisis, la de la AO, en todas las diáfisis, ¿verdad? Es la que más se utiliza. Dame siguiente. Clínicamente, ¿qué vas a tener? Un dolor intenso, un aumento de volumen, una impotencia funcional, crepitación ósea, edema, equimosis. ¿Ok? ¿Qué más? Vas a tener una desviación, una rotación. Y ampollas. No olviden que es piel directamente sobre el hueso. Y también estas ampollas van a depender del contenido que tengan. Si estás hablando ante un trasudado o estás hablando ante un daño vascular. Si tiene un contenido sanguinolento, ese es un daño capilar. Dale, siguiente. La radiografía, una AP y lateral, pero esta radiografía tiene que incluir la rodilla y el tobillo. Dame el siguiente. El tratamiento inicial, una férula de yeso para darle estabilidad o una fijación externa, ¿correcto? Y el quirúrgico definitivo, placas o clavos centromedulares. Dame el siguiente. Tus complicaciones potenciales: síndrome compartimental, pseudoartrosis, puedes tener un callo vicioso, un retardo en la consolidación, una osificación, trombosis venosa profunda y hasta embolismo pulmonar. ¿Por qué? Porque es un hueso largo, ¿no? Médula ósea, no olviden, ¿no? Dale, siguiente. Las fracturas en el tobillo, ¿ok? Estas suelen ocurrir en caídas en terrenos irregulares o los zapatos de tacón, también son buenos colaboradores para esto. También se ha visto en accidentes vehiculares y por armas de fuego. Ahora, ¿cuántos maleolos tiene el tobillo? 3. ¿Ok? Y se ha visto estadísticamente que la mayoría de ellas te afecta un solo maleolo, el 66%. 25% son bimaleolares, 7% trimaleolares y el 2% suelen ser unas fracturas expuestas o abiertas. ¿A qué se refiere maleolo? Maleolo peroneo, maleolo tibial y el maleolo posterior en la tibia. Por eso son 3 maleolos. ¿Ok? Dame la siguiente. Ahora, la clasificación. ¿Cuáles se utilizan? La de Weber y la de Laugen-Hansen. La de Weber te la clasifica según dónde se encuentra este trazo. Y te dice que son más estables. A, B y C. La A te dice que está por debajo de ¿qué? ¿Qué es esto? ¿Ligamento qué? De la sindesmosis o de la articulación, en la articulación tibio-peronea distal. ¿Ok? La sindesmosis. La tipo A te dice que es por debajo de la sindesmosis. La tipo B te dice que es transindesmosis. Y la tipo C te dice que está por encima de la sindesmosis. Pero las fracturas que están por encima de la sindesmosis, hasta el 50% de ellas se suelen asociar a lesión del ligamento de la sindesmosis. Ahora, la de Laugen-Hansen va en relación al mecanismo en el cual se ha producido esa fractura, básicamente, en la cual te dice si ha sido en supinación o en pronación. Y si ha sido en supinación, te la divide en dos. Si ha sido supinación más aducción o ha sido supinación con rotación externa. Y la de pronación también se subdivide en dos. Si el mecanismo ha sido por pronación y abducción
o ha sido por pronación y rotación externa. Y te habla de las diferentes lesiones que se puedan producir, desde simples fracturas abusivas o lesiones ligamentarias hasta asociación con fracturas o fracturas sordas. Dame el siguiente. La clasificación, también obviamente es la clasificación de la AOA. Dame el siguiente. Amém. Clínicamente, ¿qué tenemos? Dolor, Gente, ¿ok? Ese dolor suele ser pulsátil, como si su paso estuviera. Obviamente, hinchazón, equimosis, más perimaleolar, ¿correcto? Una equimosis bien marcada. Va a haber un aumento de la sensibilidad, deformación, dificultad para caminar, crepitación ósea al tocar. Tenemos esta clínica y hay una cosa que hay que tomar en cuenta para ver si estamos ante una patología del tobillo o es del pie. Se llama criterios de Ottawa. ¿Dónde está la ciudad de Ottawa? ¿En qué país? Shanghái, no es Shanghái. Canadá. Ustedes no saben geografía, ¿no? Ok. ¿Para qué te sirven los criterios de Ottawa? Para discernir, discriminar entre una patología del pie y del tobillo. Básicamente, ¿qué es? Palpar el maleolo externo y determinar si este dolor está en ligamentos o está en estructura ósea. Dependerá de la altura del dolor y si hay crepitación, tanto externo como medial, y tocar la base y las zonas del pie. Dame siguiente. Como estamos hablando del buen tobillo, entonces radiografía API lateral del tobillo. También se puede pedir una oblicua para ver lo que es el maleolo posterior. Esta, por ejemplo, tiene un compromiso del maleolo posterior. Dame siguiente. Ahora, el tratamiento. Si estamos ante una Weber A, es conservador. ¿Por qué? Porque no compromete la estabilidad. ¿Ok? Ahora, quirúrgico Weber B y Weber C, donde tienes que estabilizar. Si tienes bimaleolar, los dos maleolos. Y aquí le he puesto un tornillo. Es mejor poner un tornillo y un clavo Kirchner o poner dos tornillos, dependerá del fragmento. ¿Por qué? Porque esto se te puede desplazar, pero mientras más estable esté, mejor, ¿ok? Y obviamente su cuerpo. Dame la siguiente. Amém. Tus complicaciones, ¿qué tienes? Puedes tener osteoartrosis, te puede ocurrir una osteomielitis, un síndrome compartimental, daño nervioso o de los vasos del tibial posterior. Dame el siguiente. Lesiones traumáticas del pie. ¿Qué es importante recordar en el pie? Que es que este se lo divide. Este se lo divide en tres: antepié, medio pie y retropié. Va a depender de qué? De dos articulaciones. El retropié y el medio pie están unidos por la articulación de Chopin y el antepié y el medio pie por la articulación de Lisfranc. ¿Dónde se encuentra la articulación de Lisfranc? La articulación de Lisfranc se encuentra entre los metatarsianos y las cuñas, ¿ok? Y la articulación de Chopin se encuentra entre el astrágalo y calcáneo con el escafoides y el cuboides. Dame la siguiente. Hay, dependiendo de qué estamos, por ejemplo en el retropié, dos huesos, ¿ve? El astrágalo y el calcáneo. El astrágalo, ¿qué es lo importante en él? La poca irrigación que tiene. Es raro, ¿ok? Pero se presenta en pacientes con transferencia de alta energía y el 60% de la superficie de este, no olviden que es
articulación, porque se articula con la tibia, con el calcáneo, con el escápulo. La irrigación es pobre. Y dentro de eso se ha visto que el 50% de las fracturas en él se producen en el cuello y del 15 al 20% en el cuerpo, no tanto así en la cabeza. Su diagnóstico: tienes un dolor, pero bien distal en el tobillo, con un aumento de volumen y una deformidad. Sacas radiografía y tomografía, y el tratamiento va a depender del desplazamiento, si va a ser ortopédico o va a ser quirúrgico. Dame la siguiente. El calcáneo, igual, es el mecanismo de alta energía, ¿ok? Se ha visto que es más frecuente en varones y hay de dos tipos: que te comprometen la articulación y los que no te comprometen la articulación. Dame la siguiente. El diagnóstico es un dolor en el talón, con un aumento de volumen, edema y equimosis. Se debe o realizas proyecciones radiográficas. ¿Cuáles? Una lateral de pie o lateral de tobillo y una axial de calcáneo. ¿Ok? También puedes solicitar una tomografía. Y el tratamiento también va a depender de la inestabilidad. ¿Ok? O del desplazamiento. Ahora, el riesgo del tratamiento quirúrgico es la necrosis cutánea de esta región. Va a depender el abordaje en la niña y suele ser que sí o sí suele sufrir de la piel. ¿Ok? Dame la siguiente. Entonces hay que tener cuidado con la piel. Ahora, obviamente que también en el pie, si les he hablado de la articulación de Chopard, va a haber una luxación en esta articulación. La del Istran también va a haber. Básicamente, ¿qué es? Chopard, Istran. ¿Ok? ¿Qué más puedes tener en el pie? Puedes tener luxaciones interfalángicas o metatarsofalángicas. Esas que también bajo anestesia se reduce la luxación. Ahora, fracturas de los metatarsianos y de las falanges también deben ser o pueden ser operadas. Dependerá del grado de desplazamiento, con unos clavos quisio-centromedulares o placas. Y la fractura de Jones, ¿qué es la fractura de Jones? Es la fractura de la base del quinto metatarsiano. ¿Qué se inserta ahí? ¿Cuál de los ligamentos peroneos se inserta ahí? Son tres, ¿no ves? Los peroneos. ¿Y qué más tenemos? A nivel del pie, la ruptura del tendón de Aquiles. La ruptura del tendón de Aquiles tiene una clínica característica y propia, donde un paciente, generalmente es en pacientes entre los 30 a los 45 años, que son deportistas de fin de semana, sean estos hombres o mujeres, ¿ok? En el cual el paciente siente como que lo hubieran golpeado, pateado en la parte de atrás, lo hubieran alzado con una piedra, y cuando buscan al agresor no hay nadie, y empiezan el pie no puede flexo extender adecuadamente, ¿ok? ¿Qué más tienes? Aumento de volumen, equimosis. Tienes al examen físico, semiológicamente, ¿qué se hace? ¿Qué prueba? ¿Qué se ha dicho en semiología? ¿Qué se llama? La compresión de los dos gemelos, que te va a producir Thompson, en la cual te va a producir una extensión del pie. Y si no hay extensión en el pie, quiere decir que está lesionado. Y obviamente al palpar el signo del hachazo. Dale. Ok, dame la luz. ¿Qué tipo?